Hoy le vamos a presentar a la doctora Luisa Fernanda López. Luisa es una médica bolivariana. Luisa hizo su especialización en medicina materno-fetal en la UPB también, y cuando era residente hizo su pasantía en Estados Unidos. Ella tenía pues en esa época también mucha afición por la medicina materno-fetal. Estuvo en Estados Unidos como 3 meses, eh, en Filadelfia y en New York. Allá, pues digamos que trajo como muchas expectativas con respecto al cerclaje, que ustedes saben que el cerclaje es una cosa como que va y viene. Ahí tenemos épocas que somos de mucho furor por el cerclaje, luego sale algunos artículos y dejamos de hacerlo. Algunas veces hasta se ha condenado, pero hoy por hoy creo que estamos viviendo nuevamente un boom del cerclaje. Luisa ha participado entonces en varios estudios de cerclaje, creo que nos va a presentar ahí parte de la experiencia. Ella actualmente trabaja con nosotros desde hace unos 2 años. Ella coordina también la unidad de medicina materno-fetal de Soma. Ella fue la que le inauguró, la creó, o sea, pues que tiene muchas actitudes administrativas también. Y además de que es una de mis alumnas favoritas, hoy por hoy es una doctora muy prestigiosa y estamos muy orgullosos de tenerla en medicina fetal. Entonces, Luisa, en estos 30 minutos nos va a hablar de cerclaje y estado del arte. Ella en estos días va a dar otra conferencia de cerclaje, ya creo que nos va a decir, pero queríamos entonces que nos trajeran estos 30 minutos, Luisa, que hay de estado del arte en el cerclaje. Bienvenida, Luisa, y bienvenidos todos. Adelante, Luisa. Muy buenos días, doctor Dani. No, pues muchas gracias por esa presentación, sobre todo por lo de la alumna favorita, de las alumnas favoritas. Muchas gracias. Usted sabe que eso puede ser bueno o malo, imagínense, Sí, ya, no, ya veo. yo sé, por eso también estoy nerviosa. Bueno, bueno, entonces empecemos. La idea es poderles en esos 30 minutos hablar acerca de unos tips y de lo que tenemos con respecto al cerclaje en la actualidad. Pero es imposible hablar de cerclaje sin hablar de prematuridad. Desde los años 50 se viene hablando ya de este procedimiento, el procedimiento de la intervención cerclaje. Resulta que con la misma intención con la cual actualmente seguimos utilizando el cerclaje, que es para disminuir la prematuridad. Prematuridad que acarrea una gran morbimortalidad neonatal, con altos costos en el sistema de salud, un gran impacto, sin desconocer que hasta el 18% de los embarazos a nivel mundial padecen de esta prematuridad. Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya hace un mes, en medicina fetal, la doctora Catalina Valencia dio una charla de prematuridad en la cual nos actualizó muy bien sobre este tema. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué estrategias tenemos en la actualidad con respecto a disminuir esa prematuridad? Tenemos la progesterona, el uso del pesario, manejo conservador como es el reposo, tocolíticos, antibióticos, y pues de lo que voy a hablar actualmente, el cerclaje, con sus diferentes técnicas. McDonald's, Tirolca, que al final vamos a hablar un poco de esto. Sin embargo, ¿cómo logra el cerclaje impactar o disminuir ese parto pretérmino? En realidad no está muy bien comprendido el cómo lo logra. Se cree que una manera en la que podemos, o en el que actúa este procedimiento es logrando fortalecer el cervix que se encuentra debilitado, mejora la retención del talpón mucoso y disminuye ese ascenso de infecciones mediante esa longitud cervical que logramos con el procedimiento. Bueno, ¿y qué población se beneficia de llevar a cabo un cerclaje? Yo creo que es bastante complejo hablar de eso. ¿Por qué? Sobre todo porque existen unos factores que hacen que podamos clasificar a las pacientes en un alto riesgo. Esos factores acá los describo como pacientes que tienen el antecedente de parto pretérmino, que tienen antecedente de pérdida en el segundo trimestre o que han tenido una intervención en el cervix, como ablaciones, conizaciones, en quienes ya han recibido un cerclaje previo, uno ya los tiene bandera roja, uno las ve en consulta y de hecho uno ya dice, esas pacienticas hay que hacerle un seguimiento más riguroso con respecto a la cervicometría por el riesgo de que puedan tener un parto pretérmino. Pero aquí les traigo este datico. Cerca del 85% de las pacientes que tuvieron un parto pretérmino en un embarazo subsiguiente van a tener un embarazo a término.
Entonces uno dice, ¿y esos factores de riesgo entonces? Es más, 2/3 de la población que tiene un parto pretérmino son de bajo riesgo. Son esas pacientes pues, que no tenemos en la mira, que no estamos vigilando precisamente porque no tienen esos factores que acabo de mencionar. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo seleccionamos al paciente ideal? Desde hace varios años, varias guías clínicas, ACOG, el NICE, el Royal College, se han referido, nos recomiendan la utilización de terminología basado en la indicación del cerclaje. Es por eso que el cerclaje indicado por historia clínica es el que comúnmente uno llama cerclaje profiláctico, pero que correctamente uno debería llamar el cerclaje indicado por historia clínica, es aquel en el que la paciente aún no tiene ningún cambio cervical, ninguna modificación de ese cervix. Otra es el cerclaje indicado por ultrasonografía, aquella paciente que ya tiene cambios cervicales, tiene un acortamiento del cervix, pero sin exposición de membranas dentro del canal cervical. Y por último, el cerclaje indicado por examen físico. Es un cerclaje que conocemos como el cerclaje emergente, o el cerclaje urgente, o el cerclaje secundario, pero nuevamente les digo, la idea es que utilicemos la terminología propuestas por la guía para que hablemos todos en un mismo idioma, y es cerclaje indicado por examen físico. Vamos a hacer como un breve recorrido por todos estos todos estos cerclajes indicados vamos a empezar por el indicado por la historia clínica. Entonces, ¿cómo seleccionamos al paciente ideal de un cerclaje indicado por historia clínica? Resulta que en estos pacientes es en donde debemos tener en mente qué indicaciones o qué factores de riesgos predisponen para un parto pretérmino. Y cuando miramos las diferentes guías, nos llevan a confusión. ¿Por qué? Porque ACOG nos dice, bueno, tengamos en cuenta para llevar a cabo este procedimiento a pacientes que tengan uno o más partos pretérmino o pérdida en el segundo trimestre. Pero llega el clinic nos dice, no, uno es muy rápido, utilicemos mejor la indicación de llevar. Luisa, se te fue el audio. Luisa, ¿aló? Doc, se te Luisa, fue el audio. ya, pon el audio a ver. Luisa, Laura, ¿te puedes revisar a ver qué pasó? Luisa, apareces con el audio apagado, con el Sí, tiene micrófono que apagado. activarlo. Tienes que activar el micrófono. Desactivado. Arriba, al lado de compartir, está el micrófono, creo yo, por lo menos en mi computador. Sí, perdón. Y se te fue la pantalla ahora también. O sea que ya no solo lo uno, sino lo otro. No, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. Pero estás viendo la pantalla. La pantalla de la conferencia, correcto, sí. Listo. Ahí ya se está viendo. Y poner eso, listo. Luis, a ver, entonces íbamos, pues, qué pena, ¿en qué parte? Estaba seleccionando el paciente o algo así. Creo que íbamos ahí. Esta. Sí, la que sigue, eso. Ibas empezando la que sigue. Dale, adelante, pues. Perfecto, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les iba mencionando, resulta que cuando en esa búsqueda del paciente ideal, que tenga la indicación de un cerclaje indicado por historia clínica, nos encontramos con las diferentes guías y el problema es que en vez de unificar conceptos, nos confunden un poco. ¿Y por qué? Bueno, porque vemos que ACOG nos dice, tengamos en cuenta para llevar a cabo este procedimiento las pacientes que tengan el antecedente de una pérdida en el segundo trimestre relacionada con dilatación cervical en ausencia de trabajo de parto, pero ya llega el Clínic de Barcelona y nos dice, bueno, no, creo que uno es muy pronto, más bien consideremos llevar a cabo este procedimiento quirúrgico en las pacientes que tengan 2 o más pérdidas fetales en el segundo o inicios del tercer trimestre sugestivos de incompetencia cervical. De hecho, esa es la búsqueda, ese es el intento de todas las guías, poder definir verdaderamente qué es incompetencia cervical. Llega FIGO, el Royal College y las guías canadienses y nos dice, no, entonces, para poder definir mejor qué es una incompetencia, tengamos a esas pacientes
que tienen indicación de cerclaje cuando tengan 3 o más pérdidas. Entonces, bueno, aquí eso es lo que nos dicen las guías. Acá sí toca, es más como individualizar la paciente, poder lograr definirlo según nuestra práctica, pues porque uno dice, llevar a la paciente a 3 pérdidas para poder recomendarle este manejo, pues también es someterla a todo lo que implica un parto pretérmino, a todo el riesgo psicológico, en fin. Entonces, ¿de dónde sale en realidad lo de llevar a cabo? ¿De dónde sale lo de llevar a cabo o esperar 3 partos para poder definir que exista la indicación? De este estudio, es un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en el año 1993 e incluyó 1.292 pacientes. ¿Qué fue lo que quiso hacer? Escogió todas las pacientes que tuvieran antecedente de parto pretérmino y les dividió aquellas que tuvieran antecedente de 1, las que tenían antecedentes de 2 y más de 3 partos pretérmino, con la intención de evaluar cuáles tenían reducción de parto si se llevaban a cerclaje versus no cerclaje. ¿Y qué se encontraron? Que en realidad la disminución de este desenlace primario, la reducción del parto antes de las 33 semanas, no era significativo cuando las pacientes tenían antecedente de 1 o 2 partos pretérmino, pero cuando tenían 3 o más, sí había una reducción significativa del parto antes de las 33 semanas, por lo cual de aquí fue donde comienza, desde acá donde sale que a mayor número de partos, pues mayor beneficio del cerclaje indicado por la historia clínica. Ahora, importante, ¿cuándo llevarlo a cabo? Resulta que todos aquí somos unánimes en que lo ideal es poderlo llevar entre la semana 12 a 16 y tiene también el por qué llevarlo a cabo en este momento. Las razones son, 1, yo debería confirmar la viabilidad de ese embarazo, confirmar que estoy ante un feto que no tiene malformaciones mayores, que tiene un bajo riesgo de neoplasmia, y esto lo llevo a cabo mediante un tamizaje genético que se lleva a cabo entre la semana 11 y 14, entonces más o menos es por eso las semanas que nos propone. Y también porque el curso natural del acortamiento cervical es que ocurra después de la semana 18, 19, y pues llevar a cabo el cerclaje, como lo dijimos inicialmente, la idea es que no exista cambios cervicales antes de poder llevar a cabo el procedimiento. Pero bueno, la verdad es que estamos en Colombia, que nuestras pacientes, lo ideal es que nos llegaran entre semana 12, antes de la semana 12, para poderlas captar y poder definir quiénes se van a beneficiar de este procedimiento, pero no, la realidad es que las pacientes nos llegan a la semana 16, 17, nos dicen, tengo el antecedente de 2 partos pretérminos, semana 28, semana 26, y uno ya dice, tengo que prender alarmas. Esta paciente se beneficia de llevar a cabo este procedimiento, pero ¿qué hacemos? Entonces, le negamos el beneficio solo porque ya se pasaron de las semanas que indica la literatura. Bueno, entonces aquí les traigo este estudio. Resulta que es un estudio de cohorte retrospectivo que se llevó a cabo entre el año 94 y 2007. Y acá lo que hicieron es que se incluyeron las pacientes que tenían indicación de cerclaje, que se les realizó entre la semana 13, 14, 15, 16, 17, y se dividieron en 2 grupos. Aquellos a quienes se llevaron a cerclaje antes de las 14 semanas y luego de las 14 semanas, con la intención de evaluar si existía disminución del parto antes de las 35 semanas. ¿Qué nos encontramos? Que en realidad, independiente del momento de colocación del cerclaje, semana 13 o semana 17, el beneficio se seguía viendo. Eso nos indica que, bueno, entonces individualicemos las pacientes y no necesariamente las condenemos a que por su edad gestacional no se puedan beneficiar de llevar a cabo este procedimiento. Ahora, siguiente indicación, el cerclaje indicado por ultrasonografía. Es aquel, como lo mencioné, en donde se lleva a cabo un cerclaje en una paciente que tiene un acortamiento cervical evidenciado ecográficamente, pero aún sin encontrar unas membranas prolapsadas o dilatación de la paciente. ¿Qué nos dicen las guías? Acá son un poco más unánimes con respecto a cuándo definir la paciente ideal. Resulta que acá nos mencionan que toda paciente que haya tenido un embarazo pretérmino, un parto pretérmino o una pérdida en el segundo trimestre y que en el embarazo actual usted durante el seguimiento
en la cervicometría le encuentro un acortamiento cervical menor de 25 milímetros. Incluso Clínica de Barcelona, que es lo que actualmente hacemos, menciona que aún con el uso de progesterona continúa con un acortamiento progresivo, tenga en cuenta en que esa paciente se beneficiaría de este procedimiento. Sin embargo, en lo que difieren las guías es en cuanto al momento último de llevar a cabo el procedimiento. ACOG menciona, ACOG, FIGO y el Royal College dicen, se benefician, pero hasta antes de la semana 24. El Clinic nos dice hasta antes de la semana 26 y eso pues también tiene mucho que ver con su viabilidad. Para ellos 23, 24 semanas son bebés viables. Para nosotros un bebé de 24 semanas quizá va a tener un mayor riesgo es más, no lo consideramos viable y va a tener mayores riesgos que los que puede tener un país desarrollado que tiene toda la tecnología para sacar adelante a sus bebés. Pero aquí les quiero dar como un pequeño apartado y quiero darles como una cuñita. Y es que en la clínica Prado ya se sometió un estudio, próxima publicación, en donde la intención era evaluar todas las pacientes en una base de datos, el IC-Clear, que habían sido sometidas a cerclaje y poder analizar esas pacientes en quienes se llevó a cerclaje entre la semana 24 y 27 para evaluar si existe un beneficio y si hay una disminución de los riesgos o de los partos pretérmino. La conclusión, y después cuando salga pues tendrán la oportunidad de leerles que sí, entre las 24 y las 27 semanas en realidad hay beneficio de disminuir el parto pretérmino, de prolongar esa edad gestacional sin producir mayor riesgo o complicaciones perinatales y maternas. Este es un metaanálisis en donde lo que se buscó fue incluir todas las pacientes, todos los estudios aleatorizados de pacientes que hubiesen sido llevados a cerclaje por cuello corto y que hubiesen estado asintomáticas. En un primer momento, que encontraron que cuando analizaron todos los estudios, las pacientes independientes, y ahí incluían todo, pacientes con embarazo múltiple, pacientes sin antecedente de parto pretérmino, o pacientes, mejor dicho, cuando metíamos todo tipo de pacientes, encontraron que no existía una diferencia con respecto a la disminución de parto pretérmino. Pero cuando hicieron análisis por subgrupos, ¿qué se encontraron? Pacientes que tenían antecedentes de un parto pretérmino o un embarazo o un parto en el segundo trimestre, una pérdida en el segundo trimestre, y que llegaran con cervix corto. En realidad, en esas pacientes con embarazo único, sí existía una reducción del parto antes de las 35 semanas, y esto fue significativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Es muy importante que tengamos el antecedente de adicional al acortamiento cervical. Entonces, ¿qué ocurre con esa paciente que yo la logro captar en consulta, que le hago una cervicometría y que le encuentro un cervix corto? Pues esa paciente de entrada no se beneficia, y cuando me menciono corto me refiero a 25 milímetros, un corte de 25 milímetros. Menor a esto, no se beneficia de entrada de llevar a un cerclaje. Esas pacientes se les recomienda iniciar un manejo con progesterona y durante el seguimiento, si existiese un acortamiento progresivo, sí considerarlo. Pero ya sabemos entonces que la recomendación de las guías es que no se recomienda el uso de cerclaje en pacientes sin factores de riesgo con hallazgo incidental del cervix corto. Y por último, el cerclaje indicado por examen físico. Son estos cerclajes, es el cerclaje que se lleva a cabo en la paciente que tiene ya un borramiento de ese cuello, tiene dilatación y con membranas que se ven expuestas, ya sea en el canal cervical e incluso en el canal vaginal. Las guías acá nuevamente son unánimes y acá nos dicen, considérenla en toda paciente que tenga membranas expuestas a través del OCE, y pues claramente esto para poderlas tener expuestas es que tengan una dilatación cervical y que sean asintomáticos. Hay una cosa que debemos considerar y es que es un cerclaje con mayor riesgo. Y aquellas pacientes que tienen una dilatación mayor de 4 centímetros o que tengan unas membranas prolapsadas más allá del OCE, o sea, que se encuentren en todo el canal vaginal, tienen mayor riesgo de que sea un cerclaje fallido. Entonces, en esos pacientes usted deberá individualizar y decir, ¿lo llevo o no lo llevo a cabo? Sin embargo,
encontrarnos con eso, que es el pan de nuestra consulta, todos los días encontramos esto, pues no debería contraindicar el cerclaje. Ya usted, según la experiencia, según el número de pacientes que haya llevado a cabo, pues lo podrá realizar. Eso no nos condena. Pero sí debemos prender alarmas y decir que definitivamente va a tener un mayor riesgo de que sea fallido el cerclaje. Ese es un estudio de cohorte internacional que tenía como objetivo estimar los desenlaces fetales y maternos asociados al cerclaje que se llevaba a cabo, indicado por examen físico. Se hizo teniendo en cuenta pacientes que tuvieran la indicación entre la semana 14 y 25+6. ¿Qué se encontraron? Las pacientes que se llevaban a cerclaje, indicado por examen físico, versus los pacientes con indicación, pero en quienes se les había llevado a manejo expectante. Cuando comparábamos los dos grupos, el cerclaje en realidad aumentaba significativamente la prolongación del embarazo, la edad gestacional y pues con ello, cuando hacíamos, acá lo podemos ver en las gráficas, esa mayor tiempo, mayor prolongación de ese embarazo. Pero cuando revisaron los desenlaces perinatales, en realidad encontraron que no eran tan diferentes con respecto al manejo expectante. Entonces, cuando evaluamos las pacientes con cerclaje emergente, definitivamente la evidencia es limitada. Aquí es difícil, es de baja calidad, los estudios son retrospectivos, tienen muestras muy pequeñas, cuando uno los analiza, en realidad tiene mayor riesgo de sesgos. Entonces yo creo que este tema o esta indicación hay que cogerla con pinza, como les mencioné inicialmente, individualizando las pacientes. A pesar de que el riesgo de que sea fallido es mayor, bueno, pues hay casos, la literatura dice que prolonga el embarazo, tiene mayores tasas de prolongación. Y aquí les quiero compartir un caso. Se trata de una paciente secundigestante que llegó al servicio de urgencias con un embarazo de 18 semanas, tenía actividad uterina, y cuando llegó, esto fue lo que nos encontramos, con una paciente que tenía un cuello abierto, y pues ahí pueden ver cómo estaban esas membranas prolapsadas en forma de reloj de arena, como lo menciona la literatura. Se consideró que era una paciente candidata al procedimiento quirúrgico indicado por examen físico y se llevó a cabo el cerclaje. Aquí pueden ver que de entrada era una paciente que, como lo dice la literatura, pues tenía más de 4 centímetros de dilatación, tenía las membranas expuestas en todo el canal vaginal, era una paciente que ya estaba con mayor riesgo de que fuese fallido ese cerclaje. Igual se llevó a cabo, se logró finalmente, y aquí pueden ver en esta fotico cómo se ve incluso el pie fetal dentro del canal vaginal. Se logró llevar a cabo como un neocuello, pero pues de ahí en adelante uno pensaba, bueno, espero que sí tenga un buen desenlace, aun cuando uno dice, las cifras van en contra de esta paciente. Esa es Daisy. Daisy en ese momento nació a las 36 semanas. Tuve la oportunidad de verla en varias consultas y le fue excelente en el embarazo. Entonces, cuando uno dice, pues, pero las cifras dicen que le iba a ir muy mal, pero uno ve Luisa, ¿y nació a las 36 porque se lo retiraron o porque nació se a las 36 porque finalmente inició con trabajo de parto. Inició con contracciones y ya se tuvo que retirar. O sea, nació pretérmino, pero pues claramente desde la semana 18 a la 36 uno dice, es un cerclaje que fue exitoso, ¿cierto? Pero bueno, este es un caso en el que a uno le dice, bueno, queda uno como contento con lo que le muestra, pero no todos los casos en realidad son tan felices como uno quisiera. Y más cuando uno ve las cifras del riesgo de que sea fallido. Aquí les presento otra paciente. Esta paciente es una paciente de 21 años, primigestante, sin ningún antecedente patológico de importancia y llegó con un embarazo de 22+6 semanas. Llegó con un poco de dolor abdominal cuando le hicimos la ecografía y nos encontramos con esto, pues una imagen que es muy similar a la que vimos anteriormente, un cuello abierto y unas membranas que claramente están prolapsadas por todo el canal vaginal. En esa paciente se inició el protocolo respectivo, se le hicieron estudios de líquido amniótico, se empezó manejo antibiótico, se le dio de hecho una semana de antibiótico-terapia intrahospitalaria y se decidió esperar a ver si de pronto en esa semana no continuaba con trabajo de parto. Una semana después, ya tenía como 23 semanas y 4 días, la paciente se llevó a cerclaje.
por indicado por examen físico. En ese momento, la verdad quedé muy contenta con el resultado. Como pueden ver en la imagen derecha, un cuello de 25 milímetros y a la paciente le fue súper bien, no tuvimos ninguna complicación durante el procedimiento y pues teníamos la idea de que todo iba a salir muy bien. Sin embargo, como les mencioné, es difícil. Todas las estadísticas estaban en contra. La paciente, lamentablemente, a las 2 semanas empezó con trabajo de parto, ya tenía la paciente 27 semanas aproximadamente, 27 más 2, comenzó con trabajo de parto, con sangrado, tuvimos que retirarle el cerclaje. Y nació Matthew, un bebé de 750 gramos. Obvio, como les dije, logramos llevar a cabo, sacar de un bebé no viable a un bebé viable, pero con todo lo que acarrea la prematuridad. Un bebé con una prematuridad extrema antes de las 28 semanas y salió pesando 750 gramitos. Esta es la fotico de Matthew, más adelante le contaré cómo está. Pero, ¿qué hacemos entonces ante la luz de la poca evidencia? Resulta que sí, es una emergencia con grandes desafíos, tenemos alto riesgo de pobres desenlaces y yo creo que aquí es la importancia de poder estar hablando constantemente con la paciente, de advertirle los riesgos, pero también advertirle que es que no existen muchos tratamientos efectivos demostrados, es lo que hay. Que tenemos o ofrecerle esto o simplemente un manejo expectante en donde pues, el desenlace va a ser el mismo. Acá toca individualizar los casos e indudablemente se requiere una evidencia de calidad y estudios prospectivos para poder tener como más claridad con respecto a qué hacer con esos pacientes. La historia previa, aquí les traigo el resumen. Ese es el resumen de mi charla. ¿Cuándo llevar a cabo un cerclaje? Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente y teniendo en cuenta los hallazgos ultrasonográficos. Pero no puedo terminar la charla sin unas condiciones especiales de las cuales no estamos exentos en nuestra consulta diaria. Aquellas pacientes que nos llegan en el primer trimestre o en el segundo trimestre y que nos dicen, yo tengo este embarazo y me han dicho que es de alto riesgo tengo anormalidad mureriana o tuve una cirugía previa, me hicieron conización, ablación láser o incluso algo que también vemos a diario y que no me voy a detener mucho en esta charla porque es un tema aparte con mucha tela por cortar, que es el embarazo múltiple. Sin embargo, aquí las guías nos mencionan que no existe una indicación para llevar a cerclaje indicado por historia clínica a pesar de los riesgos que acarrea tener esas condiciones. Aquí las podemos dividir básicamente en dos grupos. Aquellas pacientes que son asintomáticas con cuello largo y aquellas pacientes asintomáticas con un cuello corto. Las asintomáticas con un cuello largo, a pesar de que tengan el antecedente que acabo de decir, a pesar de los riesgos que implica tener una conización, pues no se beneficia de llevar a cabo el procedimiento y el seguimiento va a ser simplemente con un seguimiento ultrasonográfico seriado según la paciente. Pero claramente si es un cuello corto, acá la debemos individualizar y ver el beneficio del manejo hormonal versus o con el uso de cerclaje. ¿Y cuándo considerar llevar a cabo un cerclaje transabdominal? Aquí lo consideramos cuando tenemos un parto o mejor dicho, cuando tenemos un antecedente de un cerclaje fallido. Esta es la definición estándar de cerclaje fallido. Toda paciente que tuvo un parto pretérmino, a pesar, antes de las 28 semanas, y ese es el punto de corte, 28 semanas en gestación única, a pesar de haberle realizado un adecuado cerclaje indicado por historia clínica o por ultrasonografía. Aquí excluimos toda paciente que haya sido llevado a cerclaje indicado por examen físico. ¿Por qué? Pues claramente por el riesgo que acarrea. Entonces, si tiene examen historia clínica indicado por ultrasonografía y nació antes de las 28 semanas, lo vamos a considerar como un cerclaje fallido y en esas pacientes tenemos la indicación de ofrecerle un cerclaje transabdominal. O sea, tu segunda paciente no aplica. La segunda que mostraste que parió de semana 27 no aplicaría. No aplica, exacto, doctor. En esa paciente, si me llega un segundo embarazo y me llega a consulta y me dice, mira, yo tengo un antecedente de que me llegaron a un cerclaje a la semana 22 porque tenía unas membranas prolapsadas por el canal vaginal, pero mi bebé nació a las 27 semanas, yo no la puedo condenar de una a que fue un cerclaje fallido.
Simplemente tengo que prender las alarmas, tengo que considerar que se trata de una paciente con un mayor riesgo, claramente, pero de entrada no es una paciente para considerarla como un cerclaje transabdominal. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal acá nos habla de un montón de indicaciones y de recomendaciones para llevar a cabo el cerclaje transabdominal. Son muchas las controversias que existen en realidad. Si lo realizo pregestacional, si lo realizo en el primer trimestre, si lo realizo laparoscópico, si lo realizo transabdominal. Bueno, abierto pues, pero existen muchas cosas, pero acá no me voy a detener. Las recomendaciones están acá en la sociedad, las pueden acceder fácilmente a ellas en caso de que tengan la indicación de llevarla a cabo. Muy bien, entonces aquí ya vamos como en la mitad de la charla. Ya chuleamos mi primer objetivo en la charla, que era cómo seleccionar ese paciente ideal. Ahora, el segundo objetivo es ¿y cómo realizamos el cerclaje? Para hablar de cómo llevarlo a cabo, tenemos que hablar de las técnicas, hablar de los materiales, de las agujas, incluso de cómo anudar, si nudo arriba, si nudo en el labio anterior, si nudo en el labio posterior. Con respecto a las técnicas, tenemos dos que están descritas, la Chirodkar y la técnica de McDonald. Las dos tienen como objetivo primario poder reforzar el cervix a nivel del orificio cervical interno. Como lo mencioné inicialmente, es poder darle como una estabilidad a ese cervix debilitado. Chirodkar y McDonald, cuando comparan las técnicas, en realidad no existe como que un beneficio una sobre otra o que tenga una mayor evidencia uno sobre otro. Claramente el que mayor se realiza en la actualidad es el McDonald y eso es por la facilidad en la técnica cuando lo comparamos con el Chirodkar. De pronto el Chirodkar nos puede permitir por su técnica lograr llegar más al OSI, más cercano al OSI, evidenciándolo claramente cuando el McDonald es un poco más complejo, pero no existe en la evidencia algo que nos diga que una es mayor o mejor que otra. Con respecto a los materiales utilizados, la sutura trenzada del mercilene, la sutura no trenzada del prolene, igual. La aguja, el tipo de aguja utilizada, acá yo creo que todo se resume en lo siguiente. Y la recomendación de la FIGO es, elija la técnica que usted considere que es adecuada, en la que usted tenga mayor habilidad, mayor experiencia, que tenga mayor confianza y con la que usted le vaya a brindar mejor beneficio a la paciente. Si es prolene, si es mercilene, no nos dice cuál es mejor que otro, nos dice, si usted se siente cómodo con el mercilene, siempre lo ha hecho así, siempre ha hecho el McDonald's y siempre le ha ido bien, hágala con eso, no cambie de técnica, porque no existe suficiente evidencia que nos recomiende que una es mejor que otra. Eso sí, la recomendación es coloque el cerclaje tan cercano al OSI como sea posible, porque eso nos puede garantizar un mayor beneficio o una mayor tasa de éxito. Muy bien, entonces ya escogí la técnica, ya tengo en mano el material de sutura que deseo tener en cuenta. ¿Qué más debo tener en la mesa para poder llevar a cabo el procedimiento? Claramente unas valvas, el portaagujas, las tijeras, un espéculo si es necesario, la sutura elegida, la sonda, evacuar vejiga, o la paciente incluso puede haber tenido micción espontánea y con ella eso ya tenemos, no necesariamente tenemos que utilizar la sonda Foley para evacuarla. Sin embargo, aquí les pongo abajito un tip muy importante y es el ayudante. Yo creo que podemos tener los mejores materiales, podemos tener unas valvas excelentes, pero no tenemos un ayudante que nos permita tener un adecuado campo de visión y ya. Yo creo que ahí estamos fallando gravemente y yo creo que eso hace que no tengamos éxito en el procedimiento. O sea que el ayudante es fundamental para poder tener éxito en este procedimiento. Bueno, acá le quiero devolver el cumplido a uno de los profes que admiro profundamente y que él en realidad me enseñó esto. Me dijo que si quiero tener como mayor facilidad para poder llevar a cabo el cerclaje, uno de los tips es trate de poner una mayor angulación de la aguja con la cual voy a llevar a cabo los puntos en el cuello. Bueno, y eso es lo que yo actualmente lo realizo. Desde que me lo enseñó, yo siento que es mucho más fácil poder llevar a cabo los puntos según la técnica McDonald, que es la que yo utilizo normalmente. La paciente en posición de litotomía, lo más cómodo posible con adecuada visualización. Y como les mencioné inicialmente,
un ayudante que nos permita visualizar claramente el campo, qué voy a llevar a cabo y que, que el cervix esté expuesto completamente. Las pinzas Fester importantes para poder pinzar ese cuello, poder tener el campo descubierto, y si estamos ante un cerclaje indicado por examen físico, utilizar la sonda Foley número 20, la que utilizan en urología, para poder rechazar las membranas mientras llevo a cabo el procedimiento. Este es el resultado que esperamos, tener siempre un ecógrafo a la mano, y yo creo que eso es todo lo que podemos hacer por la paciente. El resto es confiar en esa fuerza mayor, en que todo salga bien, pero hasta ahí podemos llegar nosotros. Bueno, este es un estudio, aquí, es un estudio que me parece muy lindo porque aquí nos habla de que el problema y la dificultad para poder homogeneizar las técnicas es que cada quien hace el cerclaje como se lo enseñaron o como considera que está adecuado, pero uno cómo sabe que es adecuado. Acá lo que intentaron era coger todo el personal del entrenamiento, le dieron un equipo, le dieron como un simulador y le dijeron, bueno, haga el cerclaje como usted lo considere. Luego cogieron todos los simuladores y empezaban a medir desde dónde había sido llevado a cabo el cerclaje hasta el OSI, hasta el OSE, qué tan firme estaba el nudo, si existía o no adecuado cierre del OSE. Entonces, cuando empezaban a evaluarlo en un resonador, se encontraron que las personas, que todos los que habían evaluado con ese simulador tuvieron técnicas distintas, los puntos eran distintos, la tensión era distinta, y yo creo que aquí es un buen punto para decir, necesitamos homogeneizar las técnicas, necesitamos que en realidad quede lo más cercano al OSI, necesitamos que la tensión sea la misma, y para eso, ¿qué necesitamos? Entrenamiento, poder llevar a cabo cerclajes, pero que sea un profesional senior que lleva varios cerclajes, que tiene la experiencia y que ha tenido éxito en ello, que entrene al personal en formación para poderlo llevar a cabo y que no sea realizado simplemente como considera que es. Bueno, y la terapia coadyuvante. Esperen, bueno, la terapia coadyuvante con respecto a cuándo utilizar otros mecanismos, otras técnicas para poder intentar prolongar aún más el embarazo. Tenemos la tocolitis, los antibióticos, la mioreducción, y yo creo que en realidad no ha logrado demostrar que se va a prolongar aún el embarazo simplemente con esas técnicas. La progesterona sí es bastante prometedora. Y es bastante prometedora. Aquí quiero mostrarles un estudio que ya de hecho se sometió, ya está publicado en el American Journal, ya está publicado, y que el objetivo era poder evaluar concomitantemente el uso de la progesterona con el cerclaje, basado o teniendo en cuenta un grupo de control que eran pacientes en quienes se realizaba cerclaje y quienes no se utilizaba progesterona, o en quien si se había utilizado previo al cerclaje se suspendía. Y la idea era poder evaluar en este estudio de cohorte retrospectivo a nivel internacional si tenían mayor tasa de éxito. ¿Qué encontraron? Encontraron que el uso de estas dos técnicas concomitantes lograba disminuir la tasa de parto pretérmino antes de las 37 semanas, como lo muestra el gráfico. O sea que es bastante prometedor. Quiero que sepan que este estudio tiene aún mucha tela por cortar. Creo que faltan más estudios que nos puedan definir que existe un beneficio cuando lo utilizamos concomitantemente, pero en el momento, después de este estudio, estoy convencida de que cuando uno realiza un cerclaje, uno le debe ofrecer a la paciente la progesterona concomitante. Pero para poderles explicar mejor esto y poderles hablar mejor de las técnicas o de las ayudas concomitantes, los quiero invitar a una charla que se va a hacer el próximo 16 de julio, el próximo viernes, en donde voy a estar hablando específicamente de esto, del cerclaje y del uso de progesterona, si logra aumentar el tiempo de latencia. Bueno, cordialmente invitados a este día.
Yo creo que la conclusión de esta charla es que el cerclaje, yo nunca lo he condenado, de hecho, yo creo firmemente que es una técnica que todos debemos reconocer, que todos debemos tener en mente y que debemos individualizar las pacientes para que cada una tenga, según sus indicaciones, la mejor recomendación posible. Sin embargo, a pesar de que el cerclaje beneficia enormemente a las poblaciones selectas, el parto prematuro sigue existiendo. Sigue existiendo todos los riesgos asociados a la prematuridad extrema. O sea que el cerclaje ayuda, pero no es la cura. Aquí la invitación es a que busquemos otras técnicas, otras intervenciones. ¿Qué más podemos ofrecerle a la paciente? Y pues necesitamos más estudios para poder disminuir de una manera drástica esa patología o la prematuridad que claramente nos produce un impacto grande en el sistema de salud y en la paciente. Les presento a Matthew. Matthew claramente tuvo dificultades secundarias a la prematuridad. Tuvo una displasia broncopulmonar, estuvo hospitalizado 3 mesecitos en UCI. La última fotico vemos cómo aumentó de peso con respecto a 750 gramos, que fue la que le mostré inicialmente. Y en este momento está sin oxígeno y al parecer, pues estamos muy pronto, pero al parecer es un niño que se desarrolla completamente normal y pues es lo que lo lleva a uno a pensar en que sí vale la pena el cerclaje, sí vale la pena, a pesar de que a veces las estadísticas estén en contra, a pesar de que a veces tengamos tantos riesgos de llevar a cabo el procedimiento, con una paciente que logremos impactar en ella, impactamos también en nosotros. Muchísimas gracias. Luisa, muchas gracias. Creo que todo pues fue supremamente claro respecto a las indicaciones, respecto a la técnica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos que poner unos puntos muy claros. El primer punto es el tipo de cerclaje. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la evidencia más sólida para hacer un cerclaje electivo por vía vaginal es cuando la paciente entre más pérdidas tempranas tenga, pues con indicación de cerclaje, más le va a ir mejor con el cerclaje. Pero uno, ¿será que tiene que esperar que haya 3 abortos pues, del segundo trimestre para ofrecerle un cerclaje? O porque uno a veces dice, bueno, la voy a seguir con cervicometría y pasan 15 días y a los 15 días uno ya ve el cuello que pasó de 28 milímetros a 3 milímetros. Entonces, primer punto, ¿cuándo y en qué pacientes le vas a ofrecer un cerclaje electivo después de hacer el tamizaje genético? Primera pregunta. Perfecto. Doc, acá es muy importante lo que mencioné inicialmente y es individualizar los casos, sobre todo Pero porque... es que no, a mí individualizar me dices, pues lo que a mí No, me da ya le voy a decir, ya, es individualizar los casos. Yo que realizo en mi práctica y lo que también avalan las guías, toda paciente que llegue con antecedente de un parto pretérmino, lo que yo le debo iniciar sin mente es progesterona. Inicie progesterona, que es el medicamento que está indicado y se demuestra, de hecho, es equiparable con respecto a la efectividad del cerclaje cuando aún no existe acortamiento cervical. ¿Qué pasa? Si esa paciente, aún solamente con un parto pretérmino, yo la reevaloro y tiene un acortamiento cervical, a pesar de estar en manejo con progesterona, yo creo que esa paciente es candidata perfecta para llevar a cabo un cerclaje. Bueno, el segundo es... Quique, pero ¿sí? un momentico, porque yo creo que la conferencia fue absolutamente clara y es muy importante las definiciones para esto, para que esto no se convierta en ese despelote de pregunta, que es la que nos pasa todos los días en el consultorio y nos llamamos entre todos a ver qué hacemos con esta paciente. La paciente que tiene antecedentes de partos pretérminos es una paciente que ha tenido partos pretérminos, pero se vuelve a embarazar hoy y tiene el cuello normal. ¿Tiene el cuello normal? O sea que si tiene solo 1 o 2 pérdidas, según las guías que vimos ahí, no tendría indicación de ponerle un cerclaje indicado por historia. Lo que pasa es que después le metiste que a las 2 semanas volvió con el cuello corto. Entonces ya no es una paciente purita y solita con historia, ya tiene hallazgos ecográficos. Y Luisa dijo que la paciente que tiene una pérdida y cuello corto sí ameritaba hacer un cerclaje. Eso me pareció entender.
¿Y hasta cuándo? Hasta la semana 24 según el Royal, 26 según ACOG, y no sé el Barcelona hasta cuándo. Es más o menos lo que entendí. Bueno, sí, sí, es decir, digamos que la evidencia es más sólida en pacientes que tienen antecedentes de 2 o más pérdidas del segundo trimestre no asociados a infección. En esas pacientes uno les debería ofrecer un cerclaje electivo en la semana Electivo, 14 sí. a 28. El Eso. segundo punto es el punto de las pacientes con factores de riesgo, que usted le va a hacer seguimiento con cervicometría. Factor de riesgo es conizaciones previas, paciente que tenga un parto prematuro previo, con cuello corto normal, pacientes que tengan anomalías müllerianas. Entonces, en esas pacientes dicen hacerle cervicometría a partir de la semana 16, cada 2 semanas, y progesterona, aunque pues es dudoso. Pero muy bien, si esa paciente tiene acortamiento cervical, ya Luisa nos dijo que había que ponerle progesterona si la paciente no venía recibiendo progesterona. Sin embargo, Luisa fue categórica en que la primera opción es la progesterona. Y yo le voy a cuestionar a Luisa, y es, si una paciente lleva con una paciente con un cuello normal, tiene factores de riesgo y el cuello es entre 15 y 25 milímetros, tengo claro que hay que darle progesterona. Pero si esta paciente tiene indicación por historia clínica y yo le encuentro un cuello de 10 milímetros o menos, esa paciente Perfecto. de entrada es para un cerclaje, ¿o no, Luisa? Claro, aquí yo creo que es importante porque yo mencioné menor de 25 milímetros, pero yo nunca Sí. dije hasta desde cuánto, ¿cierto? Ah, bueno, ¿Cómo iniciar? listo. Y es muy Entonces, importante porque cuando uno revisa la literatura, en realidad hay 2 puntos de corte, 10 y 15 milímetros. En algunas partes dicen, si es menor de 10 milímetros, definitivamente no le dé chance a progesterona, llévela inmediatamente a un procedimiento quirúrgico. Otras dicen, si es menor de 15, entonces jugamos entre esos dos valores, 10 y 15. O sea que efectivamente entre 10, 15 y 25, nuestra primera opción sería darle el chance de progesterona. Si definitivamente está menor de 10 o 15, sí es la primera indicación llevar a cerclaje. bueno, y el tercer escenario es la paciente que nos presentaste el caso ahí muy bonito con las membranas prolapsadas, que es el llamado cerclaje de emergencia, que hay gente que de entrada las desahucia, ¿no? Tiene 22 semanas y las membranas prolapsadas, no, pongámosle citotec o pitocin, que ya va a abortar. En esas pacientes, siempre uno de los temores, Luisa, es la inflamación e infección. ¿Cuál es el protocolo que tú harías antes de llevar a esa paciente a hacerle un cerclaje? Contaste que a una paciente le diste 7 días de antibióticos y después, como no abortó, le hiciste un cerclaje. Cuéntanos Sí, qué hay que hacer. claro. Ese sería otro tema. Ese es otro tema que me parece muy interesante también, y es el de la inflamación intramniótica, que es una de las causas de acortamiento cervical. De hecho, acortamiento cervical tiene en realidad una etiología múltiple, infecciones, su mismo sospecha de incompetencia cervical, en el mismo ambiente, son muchas cosas las que pueden sugerirlo, ¿cierto? Pero claro, en una paciente que le llega a uno sin antecedente de sospecha, o que me haga sugerir una sospecha de incompetencia cervical, me llega a la consulta, le veo unas membranas prolapsadas con dolor o actividad uterina, lo primero que yo debo tener en mente es, no estamos ante una infección, inflamación intramniótica. El protocolo que utilizamos en la actualidad es llévela a una amniocentesis para estudios de líquido amniótico, estudios como el cultivo, el GRAM, el citoquímico, para que usted no cercle a una paciente potencialmente infectada. ¿Qué pasa? Que los atípicos son bacterias que no tenemos en mente o que no crecen en los cultivos, o sea que aún siendo negativos, usted no puede asegurar que esa paciente no tiene la infección y que es una de las principales incluso causas de infección e inflamación intramniótica. Por eso lo de asegurar, cuando usted tiene una alta sospecha de que sea esta la etiología, asegurarle un manejo de triconjugado a esta paciente, para que usted no cercle y que después no estemos ante una paciente con mayor riesgo de complicaciones, sepsis materna, etc. Bueno, ya vamos llegando a la finalización, Luisa, pues nos prolongamos un poquito. Hay una pregunta y es, buenos días, ¿alguna diferencia de la vía de administración de progesterona en este tipo de pacientes con cerclaje? Bueno, sí existe una diferencia. Voy a hacer una breve como tipcito
pero la idea es que Pero muy podamos... breve, que ya se nos acabó Muy el breve, tiempo. listo. Sí, sí existe una diferencia. Anteriormente se utilizaba la 17-hidroxiprogesterona como indicación para todos. La FDA lo mandó para todo el mundo. Decía, toda la paciente que tenga indicación o sospecha de incompetencia cervical, mande la 17-hidroxiprogesterona. ¿Cuál es el problema? En el 2020, 2022 dijo, uy, no, me retracto de esto. En realidad no hay evidencia que demuestre que tenga disminución o retraso el parto pretérmino, pero sí se ha evidenciado que hay mejores resultados con la progesterona vaginal. Eso lo hablaremos mejor el 16 de julio. Bueno, yo creo que ya vamos llegando, son las 6:50. Luisa, muchísimas gracias. Creo que de todos modos persisten algunas controversias que creo que es imposible pues poderlas definir acá. Una amplia participación. Los esperamos en nuestra próxima reunión, que no sé exactamente de qué será, José. ¿Sabes de qué es la próxima reunión o no? Es una sorpresa. Ah, es sorpresa. Bueno, entonces es sorpresa. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Les deseo un excelente día de trabajo. Luisita, muchas gracias por tu conferencia y por los casos tan importantes que nos presentaste. No, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Feliz día.